Bueno, pues ya se acabó la peli. Arturo Magaña, ahorita me vas a platicar si ya se acabó también el cine. Va a estar bueno el chisme. Spoiler alert, se viene una conversación ruda. Sí, ya viene. Vamos a platicar lo que ya viene para la industria cinematográfica. Arturo Magaña, especialista en temas de cine. Tú editaste Cine Premier, te hemos visto en muchísimos espacios mediáticos hablando y entrevistando, bueno, a todo mundo, a ganadores y ganadoras del Oscar, en fin, un gran especialista de cine. Muchas gracias por venir a este episodio, porque lo que vamos a ver es lo que ya viene para la industria cinematográfica. Ahora sí que luces, cámara, ChatGPT. No. En fin, vamos a platicar de todo eso. Arturo, el cine, y tú lo sabes mejor que nadie, es esa industria que los pequeños cambios y las pequeñas modificaciones han cambiado por completo la industria, desde siempre, ¿no? Desde que nació. Desde siempre, el color, el sonido, las cámaras, la forma de filmar, siempre ha sido como la nueva gran amenaza del cine y todo el mundo siempre ha dicho, ya, con esto se acabó el cine, ¿no? Vámonos, porque ya llegó el color y entonces ya la gente no va a querer. Ya llegó la televisión, la gente ya no va a querer venir al cine. Y el cine creo que siempre ha tenido un gran poder de reinventarse y de adaptarse sobre todo a lo que hay y adoptar lo que está a su alrededor para hacerlo una herramienta más y seguir contando historias que difícilmente se podrían contar de otra forma y que creo que al final de cuentas, más allá del romanticismo de estar en la sala de cine, más allá de estar en, ¿sabes? Como en filmar en 35 milímetros, es lo que significa el cine y que es tan poderoso que se puede adaptar a donde tú quieras. Puedes verlo en el cine, puedes verlo en tu casa, pero no deja de ser una obra cinematográfica que vale la pena compartir y celebrar, y eso creo que es el gran secreto de la industria. A ver, vamos por partes, porque en efecto, pues el cine nació siendo mudo, ¿no? No había personajes que hablaran, era blanco y negro, por supuesto, y además eran como cortos, ¿no? Lo que hoy conocemos Sí. así como casi shorts, en ese entonces así se hacían, ¿no? Sí, con noticias incluso, ¿no? Por ejemplo, la historia de Salvador Toscano en México es maravillosa porque él, teniendo una cámara, diciendo, pues, ¿qué es esto? Pues me voy a salir a filmar lo que está pasando aquí, y lo que estaba pasando era la Revolución Mexicana, y entonces en México tenemos la posibilidad de que gracias a su material tenemos un archivo histórico invaluable en el que de pronto puedes ver caminando a Porfirio Díaz, ¿no? Porque el señor se le ocurrió filmar con su cámara gigante que le vendieron los Lumière. Creo que sí fueron los Lumière, eso sí, no me acuerdo bien, pero vaya, lo que voy es eso, es como esta forma de creo que también como de no tomarse las cosas tan en serio o pues sí, ver lo que tienes y decir, pues si puedo hacer esto con lo que tengo, pues a lo mejor algún día puede ser interesante. Y eso, por ejemplo, se convirtió en estas capsulitas de noticias que se pasaban antes de las películas, y eso la gente era una locura. Estaba haciendo cine documental. Exacto. Incluso antes de que existiera el nombre de cine documental, Exactamente. ¿no? Sí, Oye, sí. qué padre. Y en efecto, pues así es como nació la industria cinematográfica. Y después, como tuvo esta capacidad de atraer muchas masas que estaban pendientes y decían, ay, no, qué padre esto que están haciendo, porque fue el nacimiento de una tecnología, ¿no? Sí. La adaptaron y así fue como empezó a crecer la industria cinematográfica. Y después, en efecto, platícanos un poquito, porque vamos a partir de la historia para ver lo que ya viene, de dónde venimos para ver lo que ya viene. Y después, en efecto, vino el color y vino también el sonido. El sonido, exactamente. Y eran cosas que la gente no entendía, y las primeras personas que tuvieron la oportunidad de verlo, te digo, lo veían como una gran amenaza, ¿no? Creían que el color hacía menos a una historia, o que no era posible contar una historia con todos los elementos que el color te puede dar, o incluso el sonido, ¿no? Porque antes era todo un arte el contar una historia sin ni una sola palabra, ¿no? Tener como estos intertítulos que eran estas cosas que te decían lo que estaba pasando, o algunos diálogos, y la gente decía... Chaplin, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Cuando llegue esto ya se perdió la magia y ya no se va a poder seguir haciendo lo que hacíamos antes, y al contrario, ¿no? Como por ejemplo en películas como, creo que fue Babylon, si no mal recuerdo, que justamente hablaban de esta Preciosa. magia, sí. pues sí, claro, era difícil, era complicado adaptarse, pero ahí estaba una cosa nueva que se podía Vean añadir. Babylon, es Sí, maravillosa. con Diego sí. Calva, Brad Pitt, Margot Robbie. Pero sí, era justo eso, o sea, como entender
que lo que está no es una amenaza, que lo que está se puede utilizar, que se puede adaptar y que puede ser una herramienta muy, muy útil para lo que era en ese momento, y pues eso nos ha dado pie a que, pues, bueno, el cine ha sido una herramienta poderosísima de cambio, de distracción, de entretenimiento, pero también de una forma de expresar lo que de otra forma no se podría expresar, y eso creo que vale mucho la pena. Y de injerencia cultural, ¿no? Porque al final del día, porque de ahí pasamos, o sea, de las pequeñas películas, pequeñas o grandes películas que apostaban a hacer una forma de arte, que claro que lo consiguieron, pero de ahí pasamos a la masificación absoluta y digamos la construcción de lo que hoy sigue siendo la meca del cine, Hollywood. Y se convirtió en una cosa gigantesca, ¿no? Y ahí es donde nacieron las grandes, grandes casas productoras que hoy conocemos. Sí, los estudios, las grandes estrellas, las grandes mentes que pudieron hacer un poco aprovechando lo novedoso, ¿no? Que se atrevieron a hacer cosas que antes no estaban, no se hacían, ¿no? Como por ejemplo Hitchcock, que decía, pues voy a matar a la protagonista a la mitad de la película, ¿no? Y eso nadie se lo esperaba y era como, ¿cómo se te ocurre, no? Exacto. Ajá. Pero eso hizo que él, con Psicosis y con cualquier otra película que se les ocurra, donde él decía, pues vamos a meter la cámara por aquí, o vamos a filmar esto como si fuera un plano secuencia, que en ese entonces, pues el título de plano secuencia no era lo que No, es hombre, hoy, ¿no? Que es ni la se soga. usaba, claro. O sea, es decir, también permitió que la gente que no tenía como estas ataduras, ¿no? De lo que se tiene que hacer y que no, pudieran hacer cualquier cosa que se les viniera en gana en Estados Unidos, desde luego. Y ahí se gestó mucho del talento que vino a México después, a la época de oro, e hizo la época de oro, gracias a que tenían esa mentalidad de decir, pues vamos a hacer esto, vamos a atrevernos a voltear a la literatura, a encontrar nuevas historias, vamos a hacerlas de esta manera, vamos a traer a estas estrellas, vamos a crear lo que no se está haciendo en otra parte del mundo y lo podemos hacer aquí. Oye, y déjame hacer una pausa en esto que me cuentas porque yo quiero contarlo también. En realidad, la época de oro del cine mexicano, el cine que así se le ha denominado y así ha continuado y continuará por los siglos de los siglos, pero en realidad lo que pasó, y estas son las cosas que nos hablan también de la interconexión entre México y Estados Unidos. Uh-huh. O sea, cuando Estados Unidos estaba en guerra, Uh-huh. pues decidieron las casas cinematográficas venir a filmar a México porque no tenían otra opción. Estaban en la Segunda Guerra Mundial, si no mal recuerdo, y decidieron venir a filmar a nuestro país. Y desde siempre la interconexión en todas las industrias, en todos los terrenos, entre México y Estados Unidos, que ahora está tan de moda que hablemos de eso otra vez y es necesario hacerlo, porque es de ida y de vuelta, ¿no? O sea, siempre ha sido de los dos lados de la frontera. Sí, el talento se exportó, la gente vino, como bien dices, a México, y algunos se quedaron aquí, otros heredaron su legado, ¿no? Gente como por ejemplo Dolores del Río, Dolores, claro. Emilio el Indio Fernández, Ismael Rodríguez, gente que se educó, ¿no? Se formó en Hollywood, en ese Hollywood que de día hablaba inglés y en la noche filmaban en español, pues también venían aquí a hacer las cosas. Y como bien dices, más que quedarse aquí, lo que dejaron fue un legado que hizo que tuviéramos esa gloriosa época que sí se aprovechó de que en Estados Unidos no se estaba filmando, de que el resto del público angloparlante no tenía hambre de películas, no era como ahora que, ay, pues tráete la lata de la película vieja, no, o sea, la gente quería ver más películas y aquí en México se dio la oportunidad porque además aquí nos sobra talento, aquí hay una cantidad brutal de imaginación, de rostros, de imágenes, de lugares, de mentes, de historias que pues era muy fácil que eso pudiera gestar lo que se gestó eventualmente en la época de oro y dejara esa Bueno, gran hasta historia. Luis Buñuel, ¿no? Luis En Buñuel, ese que tiempo, llegó a claro. México por la guerra civil, ¿no? Él llegó un poco de rebote, no era su plan quedarse en México, me parece que él quería llegar a Estados Unidos, pero hubo algo ahí con unos vuelos, ya no pudo salir de México y aquí se quedó, ¿no? Y él, volvemos al mismo, él teniendo también esta mente de genio que se atrevió a hacer cosas diferentes a esa época, ¿no? Cuando él filmó Los Olvidados, era una época donde México era glorioso porque pues Pedro Infante cantaba lo padre que era ser pobre, ¿no? Y era muy bonito la vida que vivíamos aquí y de pronto él dice, pues sí, pero ¿qué pasa con estos niños que no tienen familia, ¿no? Que viven en la calle, que viven entre la basura y demás? Hace esta película, todo el mundo lo quiere correr, excomulgar, casi crucificar.
y con esta idea de que por qué un extranjero venía a hacer eso, pero él era ya más mexicano que muchos porque ya estaba naturalizado mexicano y tenía esta mexicanidad dentro de él que nunca se despegó de su cine y eso lo llevó hasta el fin de sus días. Ahora sí vamos a hablar de lo que ya viene. ¿Qué hubiera hecho Luis Buñuel con esto? Uy, Porque ahora pues se pueden hacer películas aquí también, sí. ¿no? Ese es el tema al que yo quería entrar contigo. La tecnología, porque ahora hay un nuevo cambio tecnológico que también está empapando a la industria cinematográfica. Hubiera sido maravilloso justo ese pensar que hubiera hecho él, el Indio Fernández, Roberto Gabaldón, Julio Bracho, con todas estas posibilidades de filmar. ¿Cuántas personas que no pudieron hacerlo en su momento hubieran podido ser parte de esta historia del cine mexicano? Porque antes la industria sí era un círculo súper pequeño en el que nadie entraba. Digo, directoras mexicanas tenemos 3, 4, a lo mucho de esa época, pero yo creo que lo que hubieran hecho en ese momento y lo que creo que está pasando ahora es que se ha democratizado la industria de una forma maravillosa. Ya no necesitas un gran estudio, ya no necesitas un presupuesto enorme para hacer una película, porque como bien lo dices, ya traemos en nuestros bolsillos una máquina de cine que lo único que le falta es nuestro talento y nuestra visión, y eso nos ha permitido crear nuevas historias y encontrar nuevos talentos. ¿Será que, déjame ir al tema de las historias, ¿será que las historias van a seguir siendo el núcleo de todas las producciones cinematográficas o ahora con todos los dispositivos y con los que vengan, ¿no? Sí. Que la industria cinematográfica también está adoptando. ¿Se pueden seguir contando historias, Arturo? Yo creo que sí, porque mira, la industria está muy bien establecida, ¿no? La gente sabe lo que necesita, Netflix sabe lo que el público en su plataforma está viendo y no por nada están invirtiendo tanto en México, $1,000 millones anunció Ted Sarandos para nuestro país, pero saben perfecto que lo que están haciendo es, por una parte, sí, atacar a ese mercado que quiere ver cierto tipo de cosas, pero también se están permitiendo darle oportunidad a esas otras historias que quizá de otra manera no se habrían podido ver, ¿no? Que con otro respaldo, sin el respaldo de ellos no se hubieran podido ver. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que el talento mexicano va a seguir brillando por encima de todo. Claro, va a haber maquila, y no lo digo en un tono despectivo, la maquila es buena para las industrias, ¿no? Pero eso va a permitir que la gente que pueda hacer una historia por encargo tenga las posibilidades económicas, de tiempo, lo que quieras, para hacer las historias que ellos quieren, para hacer lo que ellos quieren contar. Y eso es algo creo que se ha visto en los últimos años gracias a esas inversiones. Oye, Hollywood versus ahora las plataformas de streaming. Ya mencionabas a Netflix, que digamos es la más grandota de todas, pero pues ahora son muchas, ¿no? Está Sí, Netflix, está Prime, está Max, está, no, HBO Max, en fin, son varias y sí. todas tienen además algunos productos que son maravillosos, ¿no? Y para todos los gustos. Pero Hollywood se acaba, porque eso también te lo quería preguntar, ¿es el fin de Hollywood como lo hemos conocido? No, por supuesto que no. Yo creo que lo que mejor le ha podido pasar a Hollywood es que el mundo llegue a ellos y ellos se den la oportunidad de salir al mundo, ¿no? Cosa que a Donald Trump no le gusta porque él quiere que todo se filme ya ahí en los estudios en Burbank, ¿no? O en Los Ángeles. Pero la realidad es que Hollywood siempre se ha nutrido del mundo y el mundo se ha nutrido de Hollywood, ¿no? Mucha gente ha aprendido de lo que se ha filmado allá, pero también ellos a la hora de salir de sus foros, de sus lotes, ¿no? Como le llaman, pues han tenido también la oportunidad de encontrar otras miradas, otras narrativas, otras técnicas, ¿no? No por nada James Cameron está ahora ya establecidísimo en Nueva Zelanda haciendo Avatar 1, 2, 3, 25, las que él quiera, ¿no? Denis Villeneuve filmando Dune en cualquier parte del mundo, en los desiertos del mundo. Es decir, creo que eso ha permitido que haya un crecimiento brutal en la industria y en la forma de contar también las historias, porque pues no es lo mismo estar en un set ficticio que aparenta ser la selva e irte al Amazonas, ¿no? Claro. O decir, ay, pues este barco se está hundiendo, ¿no? Y se ve ahí como la maqueta casi casi, o venirte a México a filmar Titanic, ¿no? Porque aquí hay las posibilidades de Que hacerlo. Creo aquí que se aquí filmó en en Rosarito, México, en sí, sí, sí. Rosarito, es correcto. Oye, en efecto, y mencionaste ahorita a Donald Trump, le acaba de poner, digamos, esta condición casi, casi que en este delirio arancelario que tiene el presidente de Estados Unidos, y puso así condiciones para las filmaciones Sí, cinematográficas, Arturo. sí, sí. Yo creo que es un arranque más de su larga lista de cosas sin sentido que él ha dicho y que ha querido hacer, que terminan en eso, en una idea
pues que lo único que hizo fue desestabilizar a la industria y se acabó. Porque fue lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora. Él dice, le vamos a poner aranceles a todo lo que no se haga en nuestro país, ¿no? Quiere hacer great again a Hollywood, ¿no? Ahora es el turno de la industria. Y en realidad lo que, así como en tiempos de Fox, ¿no? Lo que él quiso decir básicamente era como justo esto, o sea, que en Hollywood ya no se están filmando muchas cosas y él quería atraer nuevamente la producción a su país, pero no es la forma. Lo que tiene que hacer o lo que se tendría que hacer es lo que están haciendo otras partes del mundo, México incluido, sobre todo Guadalajara, que es implementar como estos estímulos fiscales, esta forma económica de atraer a las industrias, de atraer a las producciones y decirles, vengan aquí y yo les voy a hacer que su inversión se les retribuya de alguna forma, ¿no? En estos temas fiscales y Sí, estas claro. cosas que pues es a final de cuentas un Incentivos negocio. fiscales, claro. Exacto. Y a final de cuentas es lo que hace que, por ejemplo, Guadalajara tenga tantas filmaciones últimamente, porque ellos están teniendo esta visión de decir, aquí lo pueden hacer. Sin embargo, no es que esto sea perjudicial para Hollywood, porque la gente que viene a filmar aquí es gente de Estados Unidos, es gente de Hollywood, es gente que trabaja todo el tiempo allá y que se da la oportunidad o que las producciones vienen a otros países como a México a filmar lo que quieren contar, ¿no? Ahora, si vas en este mundo globalizado en el que las plataformas ya no pertenecen nada más a Estados Unidos y que se abren a otras historias, a otras narrativas y demás, pues tú puedes filmar la serie del Chavo del Ocho en Nueva York, ¿no? No puedes hacer la serie... No hay barriles en Nueva York, hombre. ¿Cómo? Sí, no. O sí hay, pero y si no. los hay, a lo mejor están llenos de ratas. Exactamente. No es lo que tú necesitas. Entonces, también esa oportunidad de ellos venir a México, ir a otras latitudes, pues también hace que a la hora de que tú estés viendo el catálogo de cualquier plataforma que tú quieras, pues no solamente veas lo que antes en la cartelera era lo único que podías ver, lo que la tele solamente te mostraba, sino que tienes esta oportunidad de ver cualquier historia de cualquier parte del mundo y que sabes que te va a sorprender. El caso, por ejemplo, del juego del calamar es espectacular. Y además inesperado, ¿no? Inesperado o sea, fue totalmente. completamente inesperado este absoluto éxito, que lo fue así, absoluto, de una historia, igual que Harry Potter, ¿no? Una Sí. historia que había buscado y buscado y buscado por dónde, qué ventana de salida iba a tener, y nadie pelaba al pobre guionista, y de repente cuando lo pelaron finalmente, esto se convirtió en un success, ¿no? En un éxito total. Exacto, porque le dicen literal, haz lo que quieras, deja estar fregando, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Le das recursos a una persona muy creativa, le das licencia creativa a alguien que quiera hacer algo sin ataduras y termina haciendo algo que sin publicidad, sin ninguna campaña millonaria de marketing, sin absolutamente nada más que el gusto de la gente, plataformas como TikTok también, en el que ellos iban y decían, ¿qué es esto? ¿No? Que primero que si se parecía el título a Calamardo de Bob Esponja y entonces hacían como los memes y demás, luego se van a analizar la historia, encuentran lo fuerte que es contar esta historia en el que todo surge de algo que todos nos podemos identificar, que es no tengo dinero, Exacto. las Estoy deudas me están endeudado. ahogando, Sí, ¿no? sí. Necesito una salida Es una gran fácil. metáfora, es una Exacto. gran metáfora el juego del calamar. Sí. Oye, y justamente eso, porque quizá uno de los miedos que existen entre las personas que no están full adentro todavía, pero a lo mejor querrían entrar a hacer cine, a hacer guiones, tal, dicen, no manches, o sea, es que están cooptados por el algoritmo, solo quieren poner en la pantalla lo que según el algoritmo está probado que funciona. Justo eso no le pasó al juego del calamar. Eso no le pasó y eso fue un éxito tan inesperado para todos, incluido Netflix, que a la hora de decir qué hacemos fue, vamos a hacer una nueva temporada y vamos a hacer lo que hicimos al principio. Déjalo hacer lo que se les dé la gana y que ellos cuenten la historia como la quieran contar, ¿no? Y termina siendo un fenómeno impresionante que sigue siendo hoy, estamos a días de que estrene o que ya haya estrenado la última temporada, en el que la gente está de verdad extasiada por ver cómo va a terminar esa serie, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido con otros ejemplos, como digo, quedándonos en Netflix, como Adolescencia, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Una serie que también habló desde lo más puro de el por qué la adolescencia está siendo en este momento un caldo de cultivo de odio y de violencia y demás. Bueno, pues lo hicieron desde una pequeña familia en Gran Bretaña, ¿no? Y el impacto fue mundial, porque todo el mundo nos podemos identificar con eso, porque se le dio libertad creativa al equipo de decir, vamos a hacer una miniserie
de 5 o 6 capítulos, todos contados en plano secuencia, con una sincronía magistral, ¿no? Quirúrgica casi casi de cómo contar la historia, pero que no perdía el hilo de la fuerza de lo que querían contar, que era hablarle a los adultos y decir, lo estás haciendo mal. Porque en esta época de dispositivos móviles, de pantallas, teléfonos, plataformas, lo que quieras, no le estás haciendo caso a ese niño que está encerrado en su cuarto. Bueno, y hubo investigación, como tratar de Sí, claro. entender qué es lo que estaba pasando con esos niños, porque Exacto. sí fue, digamos, un caso real el que encendió al director, ¿no? Y al guionista, a los guionistas todos de esta serie, un caso real que el que encendió la flama de decir, vamos a averiguar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que está Exactamente. pasando? Oye, y justamente cuando cuentan las historias los seres humanos, libertad creativa para que lo hagan, pero ¿qué pasa cuando la historia la cuenta ChatGPT? Porque hubo, digamos, pues, hasta huelgas, ¿no? En Sí. pandemia por parte La de Nana los Fine guionistas. ahí gritando. Ajá. Pues mira, la verdad, volvemos a lo mismo. La tecnología es un gran aliado, pero también puede ser una gran amenaza. Y en este caso, en el que sí tiene que haber una regulación, en el que sí tiene que haber muchas cosas que se tienen que discutir, me parece que lo que sucedió en aquella huelga con el SAG-AFTRA, que es este sindicato de actores, cuya presidencia es Fran Drescher, la Nana Fine, que me encantó porque Fine, inolvidable. sí, porque además ella en su papel de esta película de la nana y el presidente, que no sé si te acuerdas, en el que ella es la nana de unos hijos de un oligarca, creo que era ruso, una cosa así, ¿no? Y él era súper autoritario y de pronto ella llega y le dice, no, a ver, o sea, espérate, ¿no? O sea, y le decía a sus empleados, vamos a hacer un sindicato, vamos a defendernos de este autoritarismo y demás. Entonces, un poco en ese mismo papel, ella hizo lo mismo y se defendió junto con sus agremiados, con esta comunidad que confió en ella, en decir, a ver, no estamos en contra de la tecnología, no estamos en contra del avance, pero tenemos que regularlo. No podemos permitir que venga una tecnología a desplazarnos, no podemos permitir que eso termine no siendo una amenaza nada más para nosotros actores, sino para cualquier persona. Claro. Porque viene alguien y entonces, ¿ahora qué? Vas a escribir de pe a pa una película en tu ChatGPT y entonces ya no vas a necesitar directores, ni guionistas, ni productores, ni maquillistas, ni nada, porque pues ya tienes ahí un video con personas con 7 dedos y 4 ojos y que, pues no, o sea, hay que encontrar una posibilidad de regularlo y de hacer que tampoco que malbarate el arte de seguir contando historias, ¿no? Bueno, y sin embargo, vimos esta película que fue hecha completamente con estas tecnologías, porque son varios layers, ¿no? Son varias capas, que acaba de ganar un Oscar y es una belleza. O sea, esta película Flow, que fue hecha completamente con todos los elementos de inteligencia artificial y claro, es una belleza, sí lo es. Sí, pero más que inteligencia artificial, Flow lo que hizo fue como mostrar otra vertiente de lo que es la animación, que es esta posibilidad de que gracias a las herramientas que existen de tecnología para animar, puede ser posible hacer una obra maestra como obra los maestra, Flow, sí. sin necesidad de un grandísimo equipo detrás como Pixar, ¿no? Que tiene cientos de animadores para crear. Así y aquí el director, él con un equipo muy reducido, pues logró animar esta película en la que un gato nos habla un poco de qué pasa cuando el fin del mundo se va a acabar, ¿no? Y cómo desde esa perspectiva del gato y con la amenaza de la muerte inminente, pues tiene que aliarse con las personas, bueno, con los seres con los que no comparte absolutamente nada, con los que tiene incluso hasta diferencias y con los que tiene que agruparse porque si no, todos se van a ir al carajo, ¿no? Entonces también es una metáfora ahí brutal de la forma en la que pues uno como ser humano tendría que hacer a la hora del cambio, ¿no? Pero sí, lo que hizo Flow me pareció algo brillante porque, de nuevo, democratizó la industria porque no se necesita grandes presupuestos para hacer una obra maestra. Hay incluso por ahí varios reportajes que ponen a Flow hasta abajo
de una lista de las películas animadas que han ganado el Oscar, el Globo de Oro y demás, en el que es la película con el menor presupuesto que ha La más ganado todos barata. estos premios, la más barata, Así, ¿no? ajá. Pero además, o sea, la distancia entre esta película con la siguiente es una cosa impresionante Abismal. y ni se hable de la primera, ¿no? O sea, de estos presupuestos multimillonarios que tienen estudios como DreamWorks, como Pixar o quienes Illumination, que hace a los Minions y demás. Entonces, volvemos a lo mismo, es la tecnología aplicada y aliada al talento, en el que a lo mejor hay gente que dice, pues no tengo un peso, pero tengo muchísimas ganas de animar, tengo muchísimas ganas de contar historias y lo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, en México, regresemos un poco a Guadalajara y lo que ocurre ahí, Bueno, y ¿no? es que hay, además, paréntesis, El Gordo, que es maravilloso, maravilloso cineasta que ya ganó el Oscar, que, en fin, él ha sido un Sí, gran promotor de atraer a los y las jóvenes a hacer cine, en exacto. Guadalajara. Y donde no necesitas nada más que tu talento, ¿no? Porque, por ejemplo, casos como Carla Castañeda, Rita Basulto, es decir, gente que lo único que tienen es muchísimas ganas de contar historias y que han encontrado, por ejemplo, en el stop motion, que es esta forma muy artesanal de hacer animación, en el que ellos crean sus figuritas, van tomando foto por foto el movimiento que van haciendo estas figuras y crean cortometrajes que han llegado al mundo entero. Rita estuvo a nada de llegar al Oscar, ¿no? En la edición antepasada, pero ha sido premiada en todos lados y eso ha hecho que en Guadalajara se haya creado como esta cuna de la animación que gracias a Guillermo del Toro se ha materializado en el Taller del Chucho, por ejemplo, que es un lugar en el que hoy por hoy no nada más se quiere impulsar a estos nuevos talentos, desde lo básico, de decirles, ¿qué necesitas? ¿No? Y ellos dicen, no, pues solamente quiero pues que cuando yo enchufe la luz, pues no haya no hay un desbalance, porque entonces ya el cuadro anterior ya no es igual al que viene, ¿no? Luz en secuencia, digamos, Exacto, ¿no? no, Ajá. ellos lo único que querían es eso, pero él dijo, no, no, vamos más allá y vamos a hacer algo mucho más allá. Y entonces él, cuando estaba haciendo Pinocho con Netflix, les dijo, una parte importante de Pinocho la vamos a hacer en México. Y entonces, ¿qué pasa? Que no nada más le estás dando trabajo a los animadores, sino que en el mundo de la animación, esta gente mexicana talentosísima que trabajó aquí en México, hoy por hoy está brillando en el mundo y en la industria gracias a este tipo de apoyos y de incentivos que lo único que hacen es empujar a la gente que tiene todo el talento del mundo y que necesita nada más eso, apoyarse de lo que sea, tecnología, los estudios, lo que sea, para crear algo maravilloso que va a estar ahí para siempre. Oye, Arturo, tú que conoces las entrañas de la industria, tanto del lado de Estados Unidos como en México, no nada más de la industria tradicional, como la hemos conocido hasta hoy en el cine, sino que también conoces las entrañas de todas estas nuevas plataformas. ¿Qué le recomendarías a los chavos y a las chavas que hoy dicen, yo quiero hacer cine? Que lo hagan. Es básicamente algo tan sencillo como eso, porque creo que de nuevo esta democratización de la industria, lo que ha sucedido con plataformas como TikTok, por ejemplo, Así en el es. que alguien con una guitarra sube un video y eso pasa de ser un video viral a que esa persona como Macario Martínez ya esté en festivales súper importantes y demás. Creo que lo mismo puede pasar con la gente que tiene ganas de contar una historia, que no tiene ningún tipo de recurso más que su teléfono celular y lo único que va a hacer es que el día que ellos filmen un cortometraje y lo suban a Instagram, a YouTube, A a TikTok, TikTok. a donde Ajá. quieras, eso va a hacer que un día alguien voltee a verlos y digan, ahí hay un talento, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre, pero por ejemplo hay un director hoy ya consagrado en el género del terror que hizo un cortometraje que se llama Lights Out, en el que la trama es tan sencilla que es una persona en su cuarto que literalmente cuando apaga las luces hay una figura ahí diabólica que se le aparece y a nosotros nos espanta porque lo estamos viendo a cuadro, Ajá, ¿no? ajá. El corto se volvió tan viral en YouTube que eso hizo que él tuviera la posibilidad de que las grandes figuras como James Wan o las personas que toman decisiones en estos momentos en cuanto al género del terror, voltearan a verlo y le dijeran, vamos a hacer tu cortometraje en un largometraje. Y vamos a hacer otras historias. Él dirigió, por ejemplo, la segunda parte de Annabelle. Mm. Eh, ha ido haciendo varias cosas, pero es esa chispa, ¿no? Es eso que lo único que necesitó fue una buena historia, mucho talento, hacerlo de la forma más rudimentaria si quieres, pero a la hora de que alguien le dio clic y eso le compartió o le hizo sentir lo que el autor quería plasmar en su obra,
eso es una reacción en cadena que termina haciendo que estas historias de éxito sean cada vez más. Y eso creo que es como la gran recomendación que yo daría, ¿no? Como si quieren contar historias, síganlas contando. Algún día sucederá que alguien los va a voltear a ver y el éxito está garantizado. Entonces, tu conclusión, Arturo Magaña, especialista en cine, tu conclusión es: las historias no se mueren. Nunca. O sea, cambiaremos, adoptaremos nuevas tecnologías, es más, podemos sacarles muchísimo provecho, pero las historias, el contar historias, ese nunca muere. No, porque eso es, piensa en lo básico que es y cómo hace muchos miles de años eso hacía que la gente se juntara alrededor de una persona que iba a contar historias, ¿no? Eso mismo ha ocurrido cada vez que esta historia se transforma en un libro, en una canción, en una pintura, en una obra de arte, en lo mismo en una película, en una serie. Eso va a seguir existiendo en tanto la historia tenga corazón, tenga algo que contar. Ahí vamos a estar. Bueno, en conclusión, seguimos haciendo palomitas. Seguimos haciendo palomitas y nachos y lo que quieran, porque también es una cosa que uno disfruta. Así que disfrutemos lo que creo que vale la pena hacerlo. Muchísimas gracias, Arturo Magaña, por venir. Allá viene. Y de verdad que en efecto, y lo sabemos ustedes y yo y todos los seres humanos, cómo nos gustan las historias. Exactamente. Y esperemos que vengan muy buenas historias todavía por delante. Gracias. A ti.